Saludos, buenas tardes a todos, bienvenidos. Ya veo que hay personas de distintos pueblos de la isla, en adición pueblitos cerca de donde yo me crié, de Utuado, pueblo de Lares. Les agradezco que estén aquí por su tiempo, ¿verdad? Sabemos que todos estamos pasando ahora mismo por este proceso de distanciamiento social en el cual no podemos, ¿verdad?, compartir o asistir a eventos como este presencialmente, pero gracias, ¿verdad?, a la tecnología, Foundation for Puerto Rico ha podido seguir ofreciendo los talleres que se ofrecen bajo lo que es la fase 1 del Corona Destination. En este caso, contratan mis servicios, mi compañía es Different HR Consulting, me pueden conseguir en las páginas sociales, tanto en Facebook como Instagram. En este momento, ¿verdad?, nosotros vamos a estar ofreciendo ese taller. Inicialmente era enfocado en todo lo que son la reclutamiento y selección de empleados, enfatizando en las entrevistas de trabajo, pero dado la situación que estamos viviendo, hemos decidido enfocarlo un poco más, ¿verdad?, a lo que son el área del coronavirus y esta iniciativa o reapertura de los comercios para que sepan qué deben, ¿verdad?, proveerle a sus empleados, incluyendo lo que son las licencias. Voy a estar compartiendo por aquí la presentación para que puedan verla. Discúlpenme. En el caso de que tengan alguna duda o pregunta, vamos a estar respondiendo las mismas al final de la presentación, en un proceso un poquito ya más interactivo con el compañero Brian. En cuanto a la agenda, vamos a estar discutiendo los métodos de reclutamiento, o al menos, ¿verdad?, contratación, en sí, distintos tipos ¿verdad?, resumen que pueden estar utilizando ustedes para hacer una contratación más efectiva luego de que abran, ¿verdad? Sabemos que muchos patronos se van a ver afectados tanto por el ausentismo como por las renuncias de sus empleados, y dando este breve resumen van a poder entonces tener alternativas distintas, un conocimiento un poquito más amplio a la hora de comenzar a contratar nuevamente. Cabe recalcar que este curso es un curso, ¿verdad?, no comercial, está protegido por las leyes de copyrights aplicables. El material se provee solamente como información general y no constituye ni es un sustituto de asesoramiento legal u otro tipo de asesoramiento profesional relacionado con los temas cubiertos en el mismo. Vamos a estar compartiendo información que la pueden acceder tanto en las redes sociales como en las páginas de las respectivas agencias. El reclutamiento y la selección de empleados cada vez se convierte en un proceso más complejo y que requiere de mucho cuidado y atención. Llevar a cabo una contratación de empleados que tienen los valores y la cultura de altos costos, pues implica despidos, implica renuncias e iniciar el proceso de reclutar y seleccionar empleados, o sea, costos operacionales. Métodos de reclutamiento y sistemas de inventario. Podemos utilizar avisos de vacantes en plataformas digitales y o periódicos, agencias de empleo, reclutadores certificados con sistemas de inventario y referidos. Una de las ventajas de utilizar las agencias de empleo y reclutadores para los procesos de reclutamiento es que estos cuentan con la experiencia y se mantienen actualizados en lo que se debe y no se debe preguntar al momento de hacer entrevistas. Obviamente esto con el hecho, ¿verdad?, con el propósito de que ustedes cumplan con las leyes y que no se tengan algún tipo de reclamación por discrimen. Un reclutador externo certificado con sistemas de inventario de personalidad, en este caso, se convierte en un ente importante para esta gestión, pues se centra en la búsqueda de descubrir aquellos valores, destrezas, comportamientos y descarriladores que pudieran estar trayendo esos candidatos consigo, además de que nos representan un gasto fijo en la nómina. Si utilizamos este tipo de iniciativas de contratar reclutadores externos que tengan las cualificaciones y las destrezas de implementar sistemas de inventario de personalidad, no vamos a estar trayendo candidatos comunes, ¿verdad? Usualmente cuando utilizamos referidos, pues contactamos a personas que
pueden conocer a aquel y aquel y aquel, y nos los traen. A veces cuando nos sentamos a hablar con estos candidatos, no tenemos claro quiénes son, si realmente lo que nos está diciendo es real, mientras que suministrando o administrando este tipo de pruebas de inventarios de personalidad, podemos tener una base más clara de quién es esa persona a la que yo estoy entrevistando. Estas pruebas se pueden utilizar y administrar antes de comenzar las entrevistas, obviamente para hacer un tipo de filtrado, pero también ya una vez usted habiendo comenzado el proceso de reclutamiento, las puede administrar para una segunda ronda de entrevistas. Este tipo de inventario se utiliza tratando de enfocarse en qué realmente es lo que necesita el patrono para ese puesto. Las clasificaciones, las cualidades específicas. Muchas veces vemos que un cajero se desempeña muy bien en su trabajo, pero cuando lo promovemos a que sea un gerente, tal vez no logra, ¿verdad?, ser tan efectivo. Y esto es porque probablemente no cuenta con unas cualidades que usted pensaba que tenía. Administrando este tipo de pruebas, podemos saber de antemano si tiene las capacidades de poder hacer las tareas que les corresponden como un gerente. Aquí se puede saber si el candidato es el ideal para el puesto, identificar cómo se comporta en momentos normales en los que no siente presión, te permite reconocer qué lo motiva, qué lo impulsa y sus valores, predecir cómo reacciona ante momentos estresantes o de lo que no tiene control. Nosotros todos tenemos unas fortalezas, muchas veces no las sabemos reconocer, pero ya teniendo este tipo de resultados en la mano, sabemos cómo esa persona va a hacer uso de sus fortalezas. Si en momentos atípicos estas fortalezas lo van a descarrilar, un empleado que sea muy pasivo probablemente no va a ser tan efectivo en X o Y puesto que sí requiera que sea una persona un poquito más dinámica, por ejemplo. Utilizando este tipo de herramientas no contratas por llenar una vacante, contratas trayendo el mejor talento a tu empresa, empleados leales, comprometidos y que produzcan o brinden el servicio que ofreces de manera competente. Estamos viendo en esta situación del COVID que muchos empleados no son leales a la empresa, no están tan comprometidos. Sin embargo, vemos otros que sí, que son más tradicionales, que creen en que tenemos que apoyar al patrono porque este patrono me ha proveído a mí mi sueldo, y vamos viendo que hay personas más agradecidas que otras o simplemente que no son oportunistas, pero todo esto lo podemos saber de antemano si aplicamos este tipo de herramientas. Ahora, a la hora de contratar, debemos hacerlo de manera clara, sin ambigüedades. El contrato de empleo es uno que está regido por las leyes laborales federales y de Puerto Rico, por el Código Civil de Puerto Rico también. La Ley 379 del 15 de mayo de 1948 lo define como todo convenio verbal o escrito mediante el cual se obliga al empleado a ejecutar una obra, realizar una labor o prestar un servicio para el patrono por un salario o cualquier otra retribución económica. La reforma laboral del 2017, que es la ley número 4 del 26 de enero del 2017, establece que un patrono contrata, ¿verdad?, puede ser tanto una persona jurídica como una persona natural. Se puede redactar en cualquier idioma siempre y cuando el empleado conozca ese idioma, y en aquellos casos en el que el contrato no establezca la fecha de terminación, se entenderá que es por tiempo indefinido. En cuanto a los documentos y firmas electrónicas, bajo la ley 4 del 2017 o la reforma laboral, se hace, ¿verdad?, efectivo o legal que uno firme electrónicamente. O sea, los acuses de recibo, las aceptaciones o firmas generadas electrónicamente tienen el mismo peso que si estuviésemos firmando un documento en vivo. Cuando hablamos de los periodos probatorios, tenemos que el periodo probatorio para los no exentos son de 9 meses, automático, ¿verdad?, cuando uno contrata.
y cuando son los no exentos serían hasta 12 meses. Este taller lo vamos a estar enfocando en los empleados no exentos, que son aquellos que cobran por hora, que tienen hora extra, no aquellos, ¿verdad?, que independientemente de la labor que realicen tienen un sueldo fijo. El patrono y el empleado pueden acordar un periodo probatorio menor al automático. Es recomendable que cuando esto se haga, se establezca por escrito la fecha de comienzo y la fecha en donde termina el periodo probatorio. Los empleados en periodo probatorio están cubiertos y protegidos por todas las leyes de Puerto Rico, ¿verdad? Y las leyes, tanto ya sea la del crimen y represalia, menos por la ley 80, que es la ley conocida como la ley del despido, ¿verdad? Que en este caso, anteriormente no se podía prescindir de un empleado así porque sí, y en este momento, cuando está en el periodo probatorio, sí se puede despedir. O en este caso, ¿verdad?, cesar de su servicio. Contratos temporeros y por término. A veces contratamos y no tenemos claro si es un empleado temporero, si es un empleado regular a tiempo indefinido, si es un contrato, ¿verdad?, establecido a término. El temporero se basa en que se va a realizar un proyecto en específico, una obra cierta, sustituir a un empleado durante alguna licencia o ausencia, o para llevar a cabo tareas extraordinarias o de duración corta, como lo son las temporadas de Navidad, madres, padres, para realizar inventarios, para cubrir a alguna persona que esté bajo la licencia de maternidad, entre otros. El de término es el que se establece para un periodo de tiempo específico o proyecto en particular. En el caso del contrato por término, aunque puede ser renovado, si las renovaciones exceden de 3 años, sea en el término inicial o en la totalidad de sus renovaciones, se entenderá que ese empleado es un empleado a tiempo definido, a tiempo indefinido, discúlpenme, debido a que esta continuidad de renovaciones crea una expectativa de empleo. Ahora bien, muchas personas ahora en esta pandemia hemos visto que contrataban a sus empleados como contratistas independientes. Sepa usted, ¿verdad?, que la ley número 4 establece que existe una presunción incontrovertible de que una persona es contratista independiente si cumple con estos 4 criterios básicos que vamos a discutir ahora y que cumple además con 3 de 5 criterios adicionales. No es que simplemente me dio, ¿verdad?, con contratar a una persona como contratista independiente y ya. Va a existir una presunción incontrovertible siempre y cuando cumpla con esto. Debe poseer o haber solicitado un número de seguro social patronal o de identificación patronal, haber radicado planillas de contribuciones sobre ingresos reclamando tener negocio propio, que la relación entre el principal y el contratista se haya establecido mediante contrato escrito y que se le haya requerido contractualmente al contratista independiente tener las licencias o permisos requeridos por el gobierno para operar su negocio, así como cualquier otra licencia u autorización requerida por ley para prestar los servicios. Además, la persona debe cumplir con por lo menos 3 de los siguientes 5 criterios. Mantiene control y discreción de la manera en la que se va a realizar los trabajos acordados, excepto por el ejercicio del control necesario por parte del principal para asegurar el cumplimiento con cualquier obligación legal o contractual. Mantiene control sobre el momento en el que se realizará el trabajo acordado, a menos que exista un acuerdo con el principal sobre el itinerario para completar los trabajos acordados, parámetros sobre los horarios para realizar los trabajos y, en el caso de los adiestramientos, el momento en el que el adiestramiento se realizará. Otro de los criterios es que no se les requiere trabajar de manera exclusiva para el principal, a menos que alguna ley prohíba que preste servicios a más de un principal, o el acuerdo de exclusividad es por un tiempo limitado. Además, pudiera ser que cumpla con el criterio de que tiene la libertad para contratar empleados para asistir en la prestación de los servicios acordados.
El último criterio de estos 5 sería que ha realizado una inversión en su negocio para prestar los servicios acordados, incluyendo, entre otros, la compra o alquiler de herramientas, equipos o materiales, la obtención de una licencia o permiso del principal para acceder al lugar del trabajo del principal a realizar el trabajo acordado y alquilar un espacio o equipo de trabajo del principal para poder realizar el trabajo acordado. Aquellos que viven en condominios pudiesen, ¿verdad?, contratar los servicios de alguien que vaya a hacer alguna construcción mínima y el edificio tiene como orden, ¿verdad?, o política que no se puede entrar a hacer trabajos en cierto horario o que ya a cierta hora deben de culminar. Esto es uno de los parámetros que se puede, o requisitos, ¿verdad?, que se pudiera estar cumpliendo en estos criterios adicionales. Si no se cumple con los requisitos antes mencionados para que se active la presunción de que la persona es un contratista independiente, la determinación se realizará a base de los criterios comúnmente aceptados. En momentos como los que estamos viviendo es importante reconocer que la contratación efectiva de empleado trae consigo beneficios más allá de ser un gasto de nómina. En este caso, los criterios comúnmente aceptados, si no hay la presunción de la que estuvimos hablando, sería el grado de control por parte del principal, el grado de juicio o iniciativa de la persona, la forma de compensación, la facultad de la persona de emplear y despedir, la titularidad del equipo e instalaciones físicas y la retención de contribución. Para poder recibir o aplicar a distintas alternativas de ayudas económicas que ha presentado el gobierno federal y el estatal en Puerto Rico tras el COVID-19, la mayoría de las veces es requisito el tener empleados en nómina para poder recibir las ayudas, ya sea un empleado o 2. Pero muchas de estas ayudas se basan en que tengas a alguien en nómina. La pregunta ahora es, ¿vale la pena ahorrarse dinero en nómina cuando recibir estas ayudas depende de tener una plantilla de empleados? Como empleado, ¿vale la pena no estar en nómina cuando de esto depende que en momentos de crisis yo reciba ayuda para pagar mis cuentas y tener un seguro que me permita cubrir mis necesidades? Esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Lo vimos ya en el huracán María, lo hemos visto en distintos desastres naturales, como por ejemplo fueron los temblores en el área sur, y ahora nos vuelven a dar una oportunidad de recapacitar a la hora de contratar y de que se nos contrate en si somos empleados regulares, ya sea a tiempo definido o indefinido, o si somos realmente contratistas independientes o permitimos, ¿verdad?, y laboramos el no estar en una nómina. El COVID-19 es nuestra nueva realidad. Debemos de entender, ¿verdad?, que es una enfermedad respiratoria causada por un virus. Entre sus síntomas comunes está la tos seca, la fiebre, el dolor de garganta, dificultad para respirar, entre otros. Obviamente, bajo la situación que estamos viviendo ahora mismo en Puerto Rico, tenemos que desarrollar un proceso abarcador y complejo para poder estar todos protegidos. Podemos toparnos con personas que presenten los síntomas del virus, pero también con personas que no los presenten y simplemente están infectadas, pero nosotros no lo sabemos. Esto es algo nuevo para todos. Hay que tener en cuenta que el virus se propaga a través de microgotas que se instalan en la boca o nariz, tras la persona infectada soltar, ¿verdad?, al toser o estornudar. Por lo tanto, no es un catarro común, no es algo de lo que estábamos acostumbrados a vivir. ¿Cómo afecta el coronavirus? Afecta los viajes, afecta el comercio, afecta el turismo, suministros de alimentos, mercadeo financiero. Hemos visto cómo la falta de planificación y de actualización en los protocolos existentes para eventos de desastres naturales como este, que no están, ¿verdad?, bajo nuestro control, resultan en daños económicos devastadores, pues tenemos que cerrar operaciones. No solamente esto, sino que al no estar planificado, no adiestramos con tiempo a nuestros empleados para poder atender la situación de manera que los negocios puedan seguir operando o que se recuperen, ¿verdad?, con mayor rapidez. Consideraciones ante la reapertura comercial post-COVID. Antes de la reapertura de nuestros negocios debemos evaluar las condiciones de los establecimientos que estuvieron cerrados por un largo periodo de tiempo, para asegurarnos que los sistemas de ventilación están operantes e incluso de que no haya presencia de hongos
en el lugar de trabajo y contactar obviamente a nuestros empleados para dejarles saber que estaremos iniciando las operaciones y por escrito, siempre por escrito, debemos dejarles saber el día y la hora en la que se debe de reincorporar. Digo por escrito porque si no contamos con esta evidencia, luego pueden haber otras reclamaciones. Sus efectos en el trabajo. Vamos a ver operaciones limitadas, vamos a ver ausentismo, vamos a ver cambios en la oferta y en la demanda, interrupciones en la llegada de suministros y despidos. El ausentismo definitivamente será uno de los problemas que tendremos que enfrentar tras el virus en nuestros negocios. Muchos empleados se enfermarán, tendrán que cuidar de algún familiar enfermo, ya sea su hijo, su cónyuge, sus papás que iban con ellos. Sus hijos no, como estamos viendo, no van a tener escuela auditiva debido a que estamos en esta situación. E incluso muchos de ellos no van a querer ir a su trabajo simplemente porque tienen miedo a contagiarse. Por otro lado, veremos que la demanda de productos, ¿verdad?, que protegen o que pudieran ser efectivos contra el virus van a ser la orden del día. Estos van a aumentar, lo que implica que hay que cambiar nuestra oferta de productos o incluir productos adicionales que se relacionen directa o indirectamente con el COVID. Aquellos restaurantes que no tenían servicio de entrega probablemente van a estar comenzando la iniciativa del delivery, van incluso los que no tenían ventanilla de Servicarro, la van a poder establecer ahora como una de las iniciativas. Aquellos que producen alcohol para consumo, vamos a ver que ahora se van a estar moviendo a producir alcohol de 60% más para poder matar el virus. Veremos que los productos que se importaban a Puerto Rico podrían verse, ¿verdad?, retrasados en llegar o que simplemente no lleguen. Y aquí hay otro problema, porque si nos vamos al área de alimentos, Puerto Rico importa más de lo que produce. Si llegasen, ¿verdad?, a ver este recorte de suministro, definitivamente ahí el caos sería peor. Y esto nos lleva a reflexionar en si debemos comenzar a producir más para poder ser más sustentables. OSHA, el Plan de Control de Exposición del COVID-19, para garantizar la seguridad y salud de sus empleados, tal y como establece la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional en Puerto Rico. Todo patrono debe desarrollar e implementar un plan de contingencia o plan de control de exposición al COVID-19. Identificar el nivel de riesgo a exposición en su empresa y establecer paso a paso la metodología y protocolos y cambios operacionales a seguir es la orden del día. Para aquellos que no lo saben, los que estén operando o que no en ningún momento han cesado operaciones, tienen que cumplir con este plan, al igual que los que piensan abrir. Antes de abrir, tienen que cumplir con el plan y también con una autocertificación. OSHA establece una jerarquía de controles para el control de riesgos en los lugares de trabajo. Cada patrono es responsable de realizar las evaluaciones de riesgo en sus lugares de trabajo y establecer los controles de riesgo adecuados para cada lugar. Como controles jerárquicos, comenzamos con lo que es la eliminación del riesgo, luego tenemos la sustitución del riesgo, los controles de ingeniería, los controles administrativos, prácticas de trabajo y los equipos de protección al personal. En este caso, los primeros dos controles no se pueden implementar, pues no hay una vacuna o medicamento que elimine el virus. Y el segundo, que sería la sustitución del riesgo, no podemos tampoco llevarla a cabo porque no podemos sustituir este virus con tal vez un catarro normal, ¿verdad? O un catarro común y corriente, que es algún tipo de enfermedad que sea menos riesgosa y que al complicarse, ¿verdad?, no ocasione muerte. En el caso de lo que son los controles de ingeniería, pudiésemos establecer e instalar barreras físicas, hacer cambios de filtro a unos que sean más eficientes en el aire acondicionado e implementar el servicio de Servicarro. Ingeniería sería hacer un tipo de modificación estructural. Los controles administrativos y prácticas de trabajo sería el distanciamiento, la desinfección continua y el límite de empleados. El distanciamiento sabemos que debe de ser de por lo menos 6 pies.
limitar el personal en los turnos de trabajo, ya sea, ¿verdad?, implementando políticas de trabajo remoto o simplemente variando los turnos, agregando turnos que sean turnos escalonados. Ya en el control jerárquico de equipos de protección sería proveer las mascarillas, respiradores o guantes. Entre los controles administrativos, como mencioné anteriormente, se encuentra lavarse las manos frecuentemente, establecer un distanciamiento de al menos 6 pies para poder reducir, ¿verdad?, ese contacto. En las alternativas para reducir al personal sin despedir, tenemos el trabajo remoto, añadir los turnos y establecer un itinerario de trabajo semanal alterno. Debemos de alentar a los empleados que estén enfermos o que padezcan de algún tipo de condición a que se queden en su casa. Cuando hablamos de establecer el trabajo remoto, ¿verdad?, para los puestos tienen que poder realizar esas labores. Para aquellos que no, ¿verdad?, que no se pueda hacer este tipo de ajuste, ya entonces la persona tendría que trabajar presencialmente. Cuando hablo de acordar el itinerario de trabajo semanal alterno, este debe ser uno por escrito, no, ¿verdad? No es que simplemente se solicita y se provee, no. Hay que acordar con el empleado y el empleado puede trabajar hasta 10 horas en un mismo día sin que se considere, ¿verdad?, que estas 2 horas adicionales a las 8 son horas extras. Obviamente, si pasamos entonces de las 40 horas a la semana, las que sean por encima de las 40, sí se considerarían horas extras. Cuando un empleado le solicite a usted un itinerario de trabajo semanal alterno, usted tiene 20 días para responderle. A esto me refiero que si usted no responde, ese empleado va a decir, pues mira, él no me respondió, quiere decir que entonces puedo hacerlo. Y obviamente si el empleado comienza a hacer las tareas y usted no le dice nada, también se va a interpretar como que usted aceptó. Ahora bien, si dentro de esos 20 días usted se reúne con ese empleado, tiene 14 días adicionales para contestarle, ¿verdad? Esto yo lo traigo a colación por el hecho de que tenemos alternativas donde si, por ejemplo, contamos con 2 secretarias, pues entonces, para no tener que despedirle, que ellas puedan seguir trabajando, podemos establecer ese itinerario de tal, un ejemplo, que las 2 sean part-time, pues podemos establecer que vayan al menos 10 horas un día y la otra 10 horas el otro día. Y así entonces no se perderían, o por lo menos ellas no perderían esas horas. Usted tiene que evaluar el riesgo en su trabajo, pero también tiene que evaluar la exposición de riesgo de ese empleado. El riesgo muy alto sería trabajadores de cuidados de salud que tienen interacción directa con contagiados o posibles contagios a la contagiada. El riesgo alto son los que tienen contacto indirecto con personas contagiadas y posiblemente contagiadas. Quienes entran a recoger la basura, por ejemplo, en un cuarto donde hay una persona que se sospecha que está contagiada con el virus o que simplemente ya se sabe que lo tiene, es una persona que corre un riesgo alto. Los de riesgo medio están en contacto con personas de menos de 6 pies, en menos de 6 pies de distancia, y que pudieran estar contagiadas y no se sabe. Y el de riesgo bajo sería que no requiere contacto con personas infectadas y se atienden, en el caso de que hubiese algún tipo de interacción, se atienden a por lo menos 6 pies de distancia. Esta parte del riesgo medio, ¿verdad? Cabe mencionar que, por ejemplo, una persona, vamos a suponer una secretaria o recepcionista, si no tiene una barrera física y ese cliente, ¿verdad?, se acerca a ella y tose, esta persona puede, ¿verdad?, le puede llegar estas microgotas. Por eso en ese caso se recomienda, cuando el riesgo es medio, por lo menos se establezca
lo que sería la barrera física. Adicional, ¿verdad?, a lo que sería las mascarillas, o en el caso de en los hospitales, un médico, ¿verdad?, que pueda tener entonces los respiradores. Hay distintas alternativas. El plan de control de exposición del COVID se caracteriza por lo siguiente. Debe ser un documento escrito, único, ¿verdad?, su lugar de trabajo, que contemple las tareas particulares, la estructura física y la cantidad de empleados. Incluirá información general del COVID, como lo son su definición, los métodos de contagio, los síntomas. Y cuando hablamos de métodos de contagio, un empleado no solamente puede contagiarse en su trabajo, sino que hay que ver las personas que vivan con él. Ver si, por ejemplo, su mamá o su esposa, en este caso, trabaja en un hospital, y entonces ese empleado es un riesgo alto para ¿verdad?, en su empresa, porque usted no sabe si él adquiere ¿verdad?, se contagia por esa fuente de contagio que está en su hogar. Este plan contendrá recomendaciones emitidas por las agencias de salud, incluyendo las locales, las nacionales e internacionales, en cuanto a controles para evitar la propagación del COVID. Se establecerá en él la clasificación de riesgo de acuerdo al nivel de exposición ocupacional, como expliqué anteriormente. Se debe detallar el proceso de monitoreo y seguimiento del personal previo a la entrada al lugar de trabajo. O sea, que le va a tomar la temperatura, ¿verdad?, algún tipo de proceso que ustedes vayan a establecer. El plan de control de exposición del COVID también debe incluir la cantidad de empleados designados a trabajar por día, indicar las modificaciones a las áreas asignadas para tomar alimentos. Si usted tiene 2 personas que se van a ir a comer al área común, establezca distintos periodos de tomar ese alimento, y tanto el que entre como el que salga, que limpie el área donde estuvo. En el caso de que tengan que compartir, por ejemplo, el teclado, que limpien el teclado, que limpien el teléfono si es que tienen que compartirlo. El punto es que todo aquello que vaya a ser tocado por más de una persona siempre se desinfecte. Se expondrá en las medidas de control que se tomarán para lograr el distanciamiento físico entre empleados y clientes, y entre clientes, ya sea establecer, como hemos visto en el supermercado, que están poniendo unos rótulos donde cada uno debe, ¿verdad?, pararse para mantener ese distanciamiento. Será necesario indicar cómo se proveerá la ventilación adecuada para asegurar los flujos de aire adecuados, y en lugares con sistemas de aire acondicionado, un filtro efectivo. Indicará el método que se estará implementando para la limpieza y desinfección del establecimiento y la frecuencia de limpieza y desinfección de las áreas de trabajo. Usted, en cuanto a lo que es la limpieza y desinfección del establecimiento, no es simplemente que utilicé un producto que tenía en mi casa para limpiar, no. Hay que conocer los productos que son efectivos en contra del COVID, y esto usted lo puede saber entrando a la página de la EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental. Este plan deberá contener los métodos de higiene para los empleados y el itinerario o frecuencia con la que los empleados se tendrán que lavar las manos. Es necesario indicar y mencionar el equipo de protección que se determinó necesario para los empleados. Se hace imperativo desarrollar el procedimiento a seguir en caso de que un empleado, ¿verdad?, lo vayamos a detectar, pero okay, ¿cómo lo vamos a hacer? Hay que detallar las prácticas de monitoreo en casos positivos y la inclusión en el registro de lesiones y enfermedades, formulario OSHA 300. Sepa usted que si un empleado se contagia en su lugar de trabajo, debe enviarlo entonces al Fondo del Seguro del Estado. Detallar el manejo patronal con empleados que forman parte de los grupos de alto riesgo, embarazadas, mayores de 65 años, personal con condiciones comórbidas. Cuando hablamos de condiciones o enfermedades de este tipo, nos referimos a neumonía bacterial, insuficiencia cardíaca, cáncer, diabetes, asma, entre otras. Hay que establecer el uso compulsorio de cobertores nasobucales.
vimos que hay personas que van a mostrar los síntomas, pero también hay personas asintomáticas, que no van a presentar ningún tipo de síntomas, ni tos, ni dolores, ni no van a tener ese problema para poder respirar. Así que es necesario que todos nuestros empleados lleven con ellos, ¿verdad?, un cobertor nasobucal. Hay que evidenciar que se adiestró al personal sobre el uso correcto y descarte de los equipos, ¿verdad?, que se le vayan a brindar para que se puedan proteger. ¿Cómo lo voy a utilizar? En el caso de las mascarillas, ¿cómo la tengo cómo me la tengo que poner? ¿Cómo la tengo que ajustar en el caso de que haya que ajustarla? ¿Dónde la voy a botar? ¿Cómo me la voy a quitar? Al igual que los guantes. Hay que presentar evidencia de la discusión del plan de control de exposición con los empleados. Incluir la persona designada de evaluar las áreas de trabajo para identificar nuevas áreas de riesgo y necesidades relacionadas al COVID-19. Y en caso de existir una organización obrera en la empresa, se debe incluir evidencia de la discusión del plan con ellos previo a la implementación. Una vez usted complete este plan de control, debe entonces completar también una autocertificación de cumplimiento y enviar ambos documentos al correo electrónico que provee el Departamento del Trabajo. Sepa que va a haber un listado donde van a aparecer los patronos que cumplieron con este requisito del protocolo y de la autocertificación. Families First Coronavirus Response Act, más conocida por sus siglas en inglés como la FFCRA. Las licencias con paga que se proveen bajo la Family First Coronavirus Response Act se hacen efectivas a partir del 1 de abril del 2020 con fecha de caducidad del 31 de diciembre del 2020. La División de Horas y Salarios del Departamento del Trabajo de Estados Unidos tiene la autoridad de investigar y hacer que se cumpla con esta ley. Los empleadores no podrán expulsar, disciplinar o discriminar de ningún modo a un empleado que legalmente haga uso de su derecho a la licencia laboral con paga o la extensión de la licencia FMLA o la licencia médico familiar. Puede presentar una queja o iniciar un procedimiento bajo esta ley y usted no debe despedirlo, ni discriminarlo, ni disciplinarlo porque haya hecho esto. Los empleadores que violen las provisiones que establece la FFCRA van a ser, ¿verdad?, o pudieran ser multados y tienen que cumplir con unas medidas de cumplimiento que les va a estar proveyendo la División de Horas y Salarios. La FFCRA, o el Family First Coronavirus Response Act, aplica a todo empleador que esté operando y que tenga 499 empleados o menos. Digo 499 empleados o menos porque se especifica que es menos de 500 empleados, así que el tope sería 499, de 1 a 499. Un empleado tiene derecho a una licencia laboral relacionada al COVID-19 si no le es posible trabajar presencialmente o de manera remota, si así usted como patrono lo requiere. Y el IRS dará un crédito contributivo a quienes otorguen las licencias. Puede ser un crédito como un reembolso. Solicitud de las licencias. Cuando un empleado le solicite esta licencia, no es que se lo diga de boca y ya. De igual forma, usted tiene que, ¿verdad?, decirle a su empleado que esta licencia está disponible. No es que usted se la va a otorgar simplemente porque quiere dársela. Ese empleado tiene que requerírsela. Toda licencia debe contener la siguiente información: el nombre del empleado solicitante, las fechas para las cuales solicita la licencia, razón por la que solicita la licencia y por escrito ese empleado debe decir que no puede trabajar debido a la razón presentada. Cuando el empleado está bajo una orden de cuarentena o aislamiento o debe cuidar de un individuo que lo esté, debe proveer el nombre de la agencia de gobierno o el proveedor de salud que emite esta orden, ¿verdad? No es que requiere que el médico, ¿verdad?, le haga una carta. Simplemente ese empleado tiene que proveerle por lo menos el nombre de ese médico, o en este caso la agencia de gobierno, la gobernadora, por ejemplo, darle evidencia de esa orden, ¿verdad?, proveerle el nombre.
Cuando se solicita para el cuidado de su hijo, debido a que su escuela o cuido cerraron o el proveedor de cuido no está disponible por razones relacionadas al COVID, este debe proveerle a usted el nombre de su hijo o sus hijos, proveer el nombre de la escuela o el proveedor que ya no está disponible para cuidarlo debido a las razones del COVID, y igualmente, ¿verdad?, una declaración o certificación del empleado de que nadie más está disponible para cuidarlo. He visto que se está diciendo que los menores de 14 años a 17 se pueden cuidar, ¿verdad?, un horario diurno, pero usted, si entiende que no se puede cuidar, debe de entonces decir el por qué un menor de entre 14 a 17 no puede quedarse solo en su hogar. Ya si fuera de 18 años, ¿verdad?, o mayor de 18, usted solamente puede pedir esta licencia si es que la persona tiene algún tipo de disability, ¿verdad?, emocional o físico, que le requiera a usted estar presente. Si usted no provee el material o la información suficiente por parte del empleado solicitante al IRS, no se le va a conceder el crédito contributivo, ¿verdad?, porque no está la información necesaria para poder respaldar esta solicitud y que entonces el IRS le dé esta retribución económica, este reembolso. Las pequeñas empresas con menos de 50 empleados serán elegibles para una exención de los requisitos de licencia relacionados con el cierre de las escuelas o falta de disponibilidad de cuidado infantil, donde los requisitos, ¿verdad?, pondrían en peligro la capacidad de la empresa para continuar operando. Estas pequeñas empresas serían 49 empleados o menos, no es automática, hay que evaluar cada situación. No envíe documentos al Departamento del Trabajo para la exención. Inicialmente se dijo que se iba a tener que enviar la documentación al Departamento del Trabajo Federal, pero no hay que enviar nada. Entonces, simplemente va a guardar la evidencia de todas las solicitudes recibidas, tanto las concedidas como las denegadas. Usted va a presentarla, va a tener su folder con toda esta información y el proceso que utilizó para aprobar o denegar. Ya sea que si, por ejemplo, la denegó por algo económico, pues entonces usted tiene que evidenciar que esto es real. No es que simplemente la deniegue y decir, porque soy un pequeño comerciante. Se pudiera aplicar la exención si el empleador determina que la provisión de la licencia pagada por enfermedad o expansión de la FMLA daría lugar a que los gastos y obligaciones financieras de la pequeña empresa excedan los ingresos comerciales disponibles y causaría que la pequeña empresa dejara de operar a una capacidad mínima. También porque la ausencia del empleado o empleados que soliciten la licencia implicaría un riesgo sustancial para la salud financiera o las capacidades operativas de la pequeña empresa, debido a que sus habilidades, ¿verdad?, especializadas y el conocimiento del negocio, todo lo que él posea, que sea algo que lo haga una persona que no podemos prescindir de ella, y que no hay suficientes trabajadores capaces, dispuestos y calificados y que estarán disponibles en el momento y el lugar necesario para realizar la mano de obra o los servicios prestados por el empleado o empleados que soliciten la licencia. Y esta mano de obra o servicios son necesarios para que la pequeña empresa opere a una capacidad mínima. Por eso les digo que si usted la va a denegar por una cuestión financiera, debe de hacer un estudio caso a caso. Yo considero, ¿verdad?, y recomiendo que cuando levanta la banderita y le dice al empleado que por cuestiones económicas no se la puede dar, por lo menos presente o tenga en ese folder un estado de situación de su compañía en cuestión de ingresos y gastos, para que usted entonces pueda evidenciar el por qué no la concedió. Igualmente, puede tener ese estado, por ejemplo, para evidenciar que sí se la dio porque usted es capaz económicamente. El punto es que cuando usted vaya a darle cualquier documentación al IRS, ellos vean que, mira, le puedo dar
ese reembolso o esa, ¿verdad? Esa cuestión de contribución. Cuando hablamos de exclusión, hay muchos que vemos y dicen, pues mira, es que yo trabajo en el hospital, pues no me la van a dar. Ok, pues sí. Los proveedores de atención médica y los respondedores de emergencia están excluidos de proveer estas licencias. Un proveedor de atención médica se considera que es cualquier persona empleada en cualquier consultorio médico, en un hospital, centro de atención médica, clínica, institución educativa postsecundaria que ofrezca instrucción de atención médica, escuela de medicina, departamento o agencia de salud local, centro de enfermería, centro de retiro, hogar de ancianos, proveedor de atención médica domiciliaria, cualquier centro que realice pruebas de laboratorio o médica, farmacias o cualquier institución, empleador o entidad similar. Incluye además cualquier institución o facilidad permanente o temporera en la que se provean servicios médicos y que sea similar a la antes mencionada. Se extiende a empleados contratados por una entidad que contrate con cualquiera de las instituciones arriba anteriormente mencionadas para proveerle servicio o para mantener la operación de la facilidad donde, ¿verdad?, donde se presta servicio esta otra institución. En una farmacia o en un hospital, hasta la persona que va a estar dando saneamiento es importante para que este lugar se mantenga operante. Así que por eso es que se excluye ante esta emergencia este tipo de respondedores o de proveedores de atención médica. En cuanto a los respondedores, se considera cualquier persona necesaria para el transporte, atención médica, comodidad y nutrición de dichos pacientes u otros necesarios para la respuesta al COVID-19. Incluye guardia militar o nacional, agentes de la ley, personal de instituciones correccionales, los bomberos, el personal de servicios médicos de emergencia, los médicos, las enfermeras, personal de salud pública, los técnicos médicos de emergencia, los paramédicos, personal de gestión de emergencia, los operadores del 911, personal de obras públicas y personas con habilidades o capacitación para operar equipos especializados u otras habilidades necesarias para proporcionar ayuda en una emergencia declarada. Bajo lo que es el Emergency Paid Sick Leave, no requiere que una persona lleve un tiempo mínimo trabajando para el empleador o el patrono. Esta licencia provee 2 semanas de licencia por enfermedad pagada en base a su mayor tasa regular de pago o el salario mínimo estatal o federal aplicable. Los empleados a tiempo completo se les da hasta 80 horas en estas 2 semanas y los empleados a tiempo parcial se va a estar adjudicando de acuerdo a las horas pasadas en sus horarios anteriores. Si esta persona, por ejemplo, usted le provee 10 horas esta semana, 15 la otra, son como que horarios irregulares, usted va a sacar ese promedio, entonces, a partir de 6 meses atrás. Si no lleva 6 meses, pues el tiempo que lleve. Pero esto es en el caso de que ese horario no es, por ejemplo, que esta persona a tiempo parcial me va a trabajar 20 horas a la semana todo el tiempo. Si eso no está establecido y usted no puede sacar un promedio, pues entonces tiene que irse a tiempo retroactivo para ver desde hace 6 meses cuál es la cantidad total de horas y de ahí entonces usted va a sacar el promedio. Si usted como patrono provee el seguro de salud a sus empleados y se acoge a esta licencia, usted debe de continuar proveyéndole este seguro, aunque él no esté en el momento, ¿verdad?, en su oficina o empleo. El empleado va a tener 2 tasas, o sea, de pago. Puede ser un 100%, como puede ser 2/3 de su pago. Todo depende de la razón por la que solicite. Para aquellos empleados, ¿verdad?, que soliciten la licencia porque está sujeto a una orden de cuarentena o aislamiento federal, estatal o local relacionada al COVID, o que ha sido instruido por un proveedor de salud a que se ponga en autocuarentena por COVID-19 o está experimentando de síntomas de COVID y está solicitando un diagnóstico médico, se le paga el 100%
de su salario. Estamos viendo, cuando se trata de él, es un 100% de su paga. Recibirá, por el contrario, 2/3 de su paga cuando la licencia se tome porque está cuidando de una persona que está sujeta a esta orden de cuarentena o aislamiento, ya sea, ¿verdad?, que la haya emitido una entidad federal, estatal o local, o un proveedor de atención médica le ha aconsejado a esta persona a que se quede, ¿verdad?, aislado en cuarentena. También porque esté cuidando a su hijo cuya escuela o lugar de cuidado está cerrado o el proveedor de cuidado infantil no está disponible debido a las razones relacionadas al COVID, o está experimentando otras condiciones sustancialmente similares a las especificadas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. Estas condiciones sustancialmente similares todavía no las han proveído, o sea, no sabemos cuáles son estas condiciones sustancialmente similares. En algún momento, ¿verdad?, la van a emitir. En el caso de la paga al 100%, como les mencioné en este slide anterior, la paga total que usted le puede pagar por día a una persona que ha solicitado esta licencia por sí mismo, para sí mismo, pues sería $511 al día o un tope de $5,110 por las 2 semanas. En el caso de los que le soliciten esta licencia para cuidar de otra persona, o, ¿verdad?, de su hijo o alguien que viva en su hogar, el pago total está limitado a $200 por día o $2,000 en total por las 2 semanas. Bien importante reconocer aquí que cuando se habla de hijo o hija bajo estas licencias, puede ser su hijo biológico, su hijo adoptivo, también puede ser su hija que vive con usted. Y cuando habla de cuidar individuos, son individuos que vivan con usted, que se sepan que esa responsabilidad va a caer en usted. No es que mi vecino le dio el COVID y entonces yo lo voy a cuidar. Es alguien que realmente depende de usted. Bajo lo que es la expansión de la FMLA, tenemos que tener claro que la persona debe de haber trabajado con usted por lo menos 30 días, con usted como patrono, y solo puede ser solicitada para cuidar de un hijo que no esté en la escuela o cuido, o que el proveedor de salud no esté disponible por razones relacionadas al COVID. Esta es la Emergency Family and Medical Leave Act Expansion Act. Esta ofrece hasta 12 semanas de licencia laboral protegida. Las primeras 2 son sin paga. El empleado debe haber trabajado por lo menos los 30 días. Le puede solicitar a aquel empleado que no puede trabajar debido a una causa justificada de necesidad de licencia para cuidar de un hijo cuya escuela o proveedores está cerrado o no está disponible. El empleado puede optar por utilizar la licencia de enfermedad con sueldo que hablé inicialmente, al mismo tiempo que esta extensión para que se le pueda pagar las primeras 2 semanas. Entonces, ¿verdad?, que sea un periodo completo de paga. Si previo al 1 de abril usted como patrono tenía 50 empleados o más, siempre se le hace como requisito cumplir con la FMLA. Esto no es una licencia nueva, es simplemente que se ha hecho una modificación para extender las razones para tenerla. En este caso, porque no hay cuidado debido al COVID. Los empleados elegibles para la FMLA original son los que llevan por lo menos 12 meses trabajando para el patrono y han trabajado 1.250 horas o más. Eso es en la original. Ya para esto mismo, para la extensión, vimos que solamente tiene que haber estado trabajando 30 días sin importar la cantidad de horas. En la original, en la FMLA normal, es sin paga y el empleado, ¿verdad?, tiene estas 12 semanas, las puede utilizar ya sea porque nació su hijo y necesita, ¿verdad?, el cuidado de este recién nacido, para la colocación de un niño en adopción o custodio, ¿verdad? Usted coge la custodia de ese niño, es menor de 5 años y usted todavía no lo tiene, por ejemplo, en un cuido en la escuelita, pues entonces usted puede solicitarla cuando la adopta para poder entonces realizar todos estos procesos.
Por ejemplo, también para el cuidado de su cónyuge, de su hijo o padres que padezcan de una condición de salud seria. Si usted como empleado padece de alguna condición, pues puede solicitarla también. Obviamente una condición seria de salud. También para tener alguna exigencia cualificada de alguno de sus familiares, ya sea papá, mamá, hijos o cónyuge, que esté en la Guardia Nacional o en la Reserva, ¿verdad? Esté activo y usted tenga que hacer algún tipo de exigencia cualificada de ellos. Y si alguno de estos miembros, ¿verdad? Ya sea de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional o la Reserva, padece de una condición seria de salud, el empleado tendría derecho a 26 semanas adicionales. Ahora bien, puede que aquí ninguno de los participantes tenga, ¿verdad?, esa cantidad de empleados, pero para los que lo tienen y anterior al 1 de abril ya tenían, ¿verdad?, estos empleados tenían mucho disfrute de esta licencia. Si este empleado ya había utilizado, por decir un ejemplo, 2 semanas, de esas 12, solamente le quedan 10 para la expansión. No es que la expansión trae consigo 12 semanas nuevas para esos empleados, no. Usted tiene como empleado 12 semanas al año. Si ya utilizó 2 previo al 1 de abril, porque ya contaban con esta licencia, solamente le quedan 10. Ahora bien, aquí en Puerto Rico se radicó y se aprobó la Ley 37 de 2020. Esto es una licencia especial. Esta licencia enmienda la Ley de Salario Mínimo, Vacaciones y Licencias por Enfermedad de Puerto Rico a fines de establecer que durante declaraciones de estado de emergencia decretados por el gobernador de Puerto Rico o por el secretario del Departamento de Salud, el empleado que sufriere o hubiera sospecha de que sufriere la enfermedad o epidemia que provoque el estado de emergencia, una vez agotadas las licencias a las que tenía derecho, se le van a conceder 5 días adicionales laborables con paga. Si ya agotó las licencias, va a poder disfrutar de esta licencia especial de 5 días adicionales cuando el empleado se enferma. No son, ¿verdad?, para otras personas, para hacer darle cuidado a otra persona, es para él. Alternativas a considerar: proveerle un bono al empleado en el caso de que no tenga licencia o que usted vaya a cesar operaciones por unos días, usted le puede dar un bono y este bono puede ser acreditado al bono de Navidad. Hay, ¿verdad?, que notificárselo por escrito a ese empleado de que le voy a dar este bono y se lo voy a acreditar al de Navidad, en el caso de que usted determine hacerlo, ¿verdad? Los patronos con 15 empleados o más deben de permitir que sus empleados utilicen hasta 5 días de su balance de licencia por enfermedad para cuidar de un familiar inmediato enfermo, siempre y cuando este empleado mantenga un balance mínimo de 5 días adicionales para él. O sea, ese empleado, si tiene 10 días, puede utilizar 5 de esos 10 días para cuidar de un familiar enfermo. Se le puede dar préstamos o adelantos de salario a los empleados e ir recuperándolos a plazos una vez se reincorpore a trabajar. Estos repagos, para aquellos que han hecho eso, los repagos no pueden exceder en el recobro de los cheques que esta persona, ¿verdad?, o salarios que esta persona venga a devengar, no puede exceder del 20%. Usted no le puede descontar más del 20% del salario nuevo que esa persona esté recibiendo una vez ya reincorporado. En cuanto a lo que son las licencias y el desempleo, si usted, en su carácter de patrono, despide o suspende temporariamente a un empleado, este no tiene derecho a acogerse a ninguna de las licencias que provee la Family First Coronavirus Response Act. Un empleado que está recibiendo compensación bajo la FFCRA, ¿verdad?, o vacaciones o cualquier otra licencia, no puede acogerse al desempleo. No se permite la doble compensación. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado esta presentación. Vamos entonces ahora a estar respondiendo todas sus preguntas. Perfecto. Muchísimas gracias, Dinora. Por favor, si tienen alguna pregunta, ahora es el momento de escribirla en el chat
Yo sé que tenemos unas preguntas ya que enviaron. Mi compañero Anthony las fue recopilando durante la presentación, así que si los puedes compartir, sería perfecto, excelente. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Tenemos aquí una preguntita en la parte, al comienzo de la presentación, que se estaba hablando de contratistas independientes. Una persona preguntó cómo se trabajaría ese asunto para organizaciones sin fines de lucro. Si vamos a hablar de contratistas independientes, esto lo aplica a cualquier persona que se vaya a contratar de esa forma. Si yo, por ejemplo, le doy servicio a una compañía privada o a una organización sin fines de lucro, se tiene que cumplir, ¿verdad?, con lo que se establece, los criterios. Tenemos los 4 criterios básicos y adicional a esto, cumplir con 3 de los 5 que mencioné. Si usted, ¿verdad? Si usted tiene computadora y usted quiere, usted le dice a la persona que lo contrata, yo voy a su oficina, nos reunimos, eso no es que usted tiene una relación ¿verdad?, de empleado. Usted se lleva sus materiales, participa de la reunión, si va a ir entonces a rendir un servicio a nombre de esta organización o compañía, pues hay que ver hasta qué punto, ¿verdad? Porque usted no puede, por ejemplo, no se pudiese estar presentando como que es empleado de ellos. Si, por ejemplo, vamos a la parte de privada, una persona que trabaja en una estación de gasolina y atiende al público, cumple con un horario, pues entonces no es empleado. Eso es lo que más hay que enfatizar en la parte de contratista. Obviamente vimos unos criterios, pero y hay una presunción incontrovertible de que esa persona es contratista independiente si cumple con esos criterios, pero si no los cumple, pues entonces vamos a ir a ver quién es el que tiene, quién es el que ordena, ver de qué forma se te está ¿verdad?, pagando, si se te está reteniendo el 10%, si se te está sacando seguro social, ¿verdad?, toda la cuestión de la nómina. Perfecto. Tenemos otra preguntita por aquí que me pareció bien interesante. Como patrono, yo le tengo que proveer las mascarillas a mis empleados. Sí, usted debe de proveer las mascarillas mediante OSHA, ¿verdad? Se enfatiza en que usted tiene que proveerle un lugar de trabajo salubre y seguro a sus empleados para que ellos estén ahí. Pues en este caso, bajo lo que es la pandemia, tiene que proveer. Ok, Abraham nos pregunta, tiene varios clientes en Texas que quiere emplear candidatos de Puerto Rico de manera remota. Okay. O sea, me está explicando la situación. Y también provee oportunidades para trabajar en Estados Unidos. Entonces, con esa situación tiene 2 preguntas. Si recluta candidatos en Puerto Rico de manera remota, donde no tienen que irse de Puerto Rico, presumo, ¿verdad? Dentro de este proceso de reclutamiento no se van a ir de Puerto Rico. ¿Hay que tener alguna autorización por el Departamento de Recursos Humanos de Puerto Rico? Él está dando, ¿verdad?, el trabajo remoto. Él no va a estar acá, tiene que cumplir con unas disposiciones y unas leyes de acá. En este caso, ¿verdad?, cuando se habla de trabajo remoto, hay que también establecer cómo la persona, ¿verdad?, va a estar haciendo su trabajo, si hay que cumplir con un horario. Hay que ver primero si es una persona como contratista, servicios profesionales, o si es un empleado al cual se le va a estar, ¿verdad?, sacando, haciéndole toda la deducción. Glorimar nos pregunta, en cuanto al tema de OSHA,
si no tiene un Sí. plan, y OSHA asiste al trabajo y determina cerrar el negocio, esto es un cierre temporero hasta que el patrono presente el plan. Y entonces, a una pregunta adicional, ajá, te hago la otra pregunta, te permito que contestes eso. En cuanto al plan, OSHA, ¿verdad? Se establece que usted tiene siempre que proveer un lugar seguro y salubre a sus empleados. En cuanto a lo que es el plan de control de exposición, inicialmente vemos que hay muchos que como nunca cerraron o se pudieron incorporar antes de que saliera, ¿verdad? Esta orden de establecerlo, no lo tienen. Pues entonces OSHA no está ahora mismo multando. Ellos están dando la oportunidad de que se vaya elaborando. Claro, si usted nunca abrió, pues entonces para poder abrir va a tener que desarrollarlo. Durante este proceso ellos no están multando. Hasta el momento no se ha visto ningún caso. Pero sí hay que prepararse entonces para evitarlo. Perfecto. La Contestaste la otra pregunta, Okay. que era que si el cierre pues iba acompañado de una multa y de cuánto más o menos puede hacer una multa, pero ya lo cubrimos. Se está tratando de ser flexible, ¿verdad? Dentro de... Perfecto. Otra pregunta referente a las mascarillas, si hay algún tipo de mascarilla específica, tiene que ser la N95 o puede ser la quirúrgica. ¿Cómo sería eso? Todo depende del nivel de riesgo. Porque, por ejemplo, una mascarilla quirúrgica para un médico, e incluso vamos a hablar de un dentista que está trabajando con una persona que tiene el COVID, la mascarilla quirúrgica no va a contener fluidos o la sangre, ¿verdad?, que pueda estar pasando. Así que en este caso, pues se recomienda o se hace imperativo el uso de la N95, los respiradores. Todo depende cuál es, ¿verdad?, el nivel de riesgo de esa persona. Usted tiene que evaluar todo, ¿verdad?, según se dispone en el plan de control de prevención, si esos empleados son de riesgo bajo, de riesgo alto, riesgo medio o muy alto. Todo depende de la clasificación. Perfecto. Glorimar nos pregunta por aquí, la licencia especial de 5 días, ¿debe ser Sí. debe ser una vez agotadas todas las licencias, tanto enfermedad como vacaciones, o el empleado o del empleado no desear agotar las vacaciones no está sujeto a autorizarlo? Pues mira, eso es algo, ¿verdad? La parte de la licencia con de vacaciones se intenta de que no se utilicen por la parte de que pues la persona no pudo disfrutar de unas vacaciones realmente, por un encierro. Así que la iniciativa es de que el patrono le dé la oportunidad, ¿verdad?, de que este periodo que va a estar sin paga la utilice. En el caso de la de enfermedad, debe ser porque la persona realmente está enferma, porque entonces si luego de la pandemia la persona regresa a trabajar y se enferma, entonces no va a tener el balance. Así que lo que se aconseja es que se evalúe la situación para saber cuál es la que se va a estar aprobando. Si la persona ya no tiene ningún tipo de licencia acumulada, entonces si está enfermo de la verdad de la pandemia, por lo que se provocó este estado de emergencia, la pandemia, por ejemplo, pues entonces se puede utilizar estos 5 días. No es que me dio un catarro y ahora voy a utilizar estos 5 días adicionales, o verdad, o que tengo alguna otra condición, no. Estos 5 días son para las personas que estén padeciendo la enfermedad que causó el estado de emergencia. Excelente. Tengo aquí Sonia. Sonia, gracias por acordarme. Sonia preguntó, entiendo que fue la primera pregunta, cuando se estaba hablando del personal exento y el no exento. Ella quisiera saber la diferencia. Bueno, aparte de, ¿verdad? No quise enfatizar en los exentos.
Los exentos son los ejecutivos, los administradores, son personas que van a estar laborando por un sueldo fijo, que puedo trabajar parte de la semana y voy a estar cobrando lo mismo, o simplemente trabajo toda la semana y voy a cobrar lo mismo, ¿verdad? Estas personas, en cuestión de lo que son las vacaciones, pues no tienen derecho a las vacaciones, no tienen derecho a las horas extras, no tienen derecho a licencia por enfermedad. Todo esto se va a estar negociando, ¿verdad? Todos estos beneficios se pueden negociar a la hora de sentarnos a hablar de un contrato. Esa es la diferencia, que un empleado, cuando es exento, tiene un salario fijo, puede trabajar, ¿verdad? Lo que sea, va a cobrar lo mismo, y un empleado que es no exento, no está exento de las licencias, ¿verdad? Y entonces cobra por hora, cobra por lo que trabaje. Ok, perfecto, eso quedó muy claro. Tenemos otra por aquí. ¿Cuál sería la evidencia que debe entregar el empleado para acogerse a una licencia, inclusive la enfermedad? Perdóname. Ok, voy a leerla tal cual está escrita. ¿Cuál sería la evidencia que debe entregar el empleado para acogerse a una licencia, inclusive la de enfermedad, si entiende que ha tenido síntomas del COVID, pero no ha ido al médico y ya han pasado 5 días? Ok. Si la persona, ¿verdad? Quiero dejar claro, el hecho de que estemos en esta pandemia no va a eximir de las demás, ¿verdad? De que se cumpla con las demás leyes o protocolos ya establecidos. Esto es adicional. En cuanto a lo que es las licencias, para que estos empleados puedan tomar la licencia, ¿verdad? Por ejemplo, que diga que se siente mal, que tiene los síntomas del COVID, esa orden tiene que venir del médico y él, la única evidencia que te va a estar proveyendo es el nombre del doctor que le dijo. No es que ese doctor tiene que entonces darte una certificación de que esta persona tiene el COVID, no, es simplemente que este doctor le diga, mira, te tienes que quedar en tu casa, viste positivo, pues entonces sí, obviamente la persona le va a dar la razón ¿verdad? A su patrono, pero no es que tiene que proveer evidencia sustancial, es simplemente decirle, el doctor fulano de tal me emitió esta orden porque estoy buscando, ya sea que estoy buscando ¿verdad? El resultado, estoy en ese proceso, o que sí, que ya lo tengo y me requiere estar en aislamiento. Igual, lo mismo, si es que va a buscar esta licencia por la parte del niño, pues usted tiene que proveer el nombre del niño, la escuela o el centro de cuidado que ya no está disponible por las razones del COVID. Y entonces, ¿verdad? O sea, esto es para que usted pueda reclamar esos créditos. Porque usted, si en calidad de patrono, usted le quiere conceder algún tipo de beneficio adicional o le va a proveer estas licencias y no va a buscar que le devuelvan el dinero que usted dejó básicamente de ganar por permitirle que se fuera, pues entonces tal vez no es algo tan riguroso. Pero si usted va a conceder estas licencias y luego entonces va a reclamar este crédito, pues entonces sí tiene que cumplir con todo eso. Ok, perfecto. Mientras se trabaja remoto por el COVID, toda ausencia se descuenta del balance de enfermedad o vacaciones si es un asunto personal. Si usted está trabajando remoto, no está acogido a ninguna licencia, porque se supone, ¿verdad?, que usted está trabajando. En el caso de que usted, dentro de las horas y el horario que se estableció, no puede trabajar, hay que ver el porqué. Si es por cuestión personal, pues entonces obviamente ustedes establecerán, patrono y empleado van a establecer la forma en la que esa persona va a, ya sea, por ejemplo, a ponchar mediante emails. El patrono, ¿verdad?, va a establecer el protocolo de cómo se va a estar trabajando. Las licencias, si por ejemplo es que usted no puede trabajar todo el tiempo porque requiere el cuidado del niño o de un individuo,
pues entonces ahí usted sí pudiera utilizar las licencias intermitentemente. Entonces trabajo de tal hora a tal hora, estas otras horas, como no voy a estar cuidando al niño, pues entonces voy a utilizar licencia, pero ya por la tarde me reincorporo al horario. Eso sí se puede hacer, pero hay que hablarlo. Se está enfatizando en que seamos flexibles, que la conversación, el canal de comunicación entre empleados y patronos sea uno, ¿verdad?, amplio. Estamos viendo personas que no están siéndolo, pero se aconseja, ¿verdad?, que por el beneficio no solo del empleado, sino de las operaciones del negocio, se logre, ¿verdad?, lo que decimos por ahí, un win-win. Perfecto. Ok, se nos acaba de venir, se nos acaba de ocurrir otra pregunta aquí de Alina Segura. Un empleado que presentó síntomas del COVID-19, pero ya está saludable para incorporarse. ¿Qué evidencia debe presentar para poder reincorporarse a su jornada de trabajo? Pues mira, se está, ¿verdad?, intentando de que estas personas se mantengan el tiempo definido, ¿verdad?, de ese proceso de incubación, y que se mantenga haciéndose las pruebas constantemente para evidenciarlo. Usted como patrono, si ese empleado dio positivo, usted va a acatar unos protocolos, ya sea de cierre, de desinfección. ¿Verdad?, el empleado y usted tienen que tener la comunicación constante para saber si esa persona está ya bien, si, ¿verdad?, si ha empeorado. Una vez se dé ese resultado negativo, usted pudiese, ¿verdad?, requerírselo, pero también tenemos que ver que está la ley IPA, y entonces ahí es que esto choca un poquito, porque no podemos, ¿verdad?, esta privacidad de ese empleado tampoco podemos invadirla. Tampoco pudiésemos decir, por ejemplo, a los demás empleados que fulano tiene el COVID, porque ¿verdad?, la ley lo protege. Pero sí, usted pudiese entonces entablar ese proceso de comunicación con el empleado, y que él le dé, ¿verdad?, la evidencia, o por lo menos le dé saber que ya no tiene el virus, pero que pase un tiempo razonable para que esa persona pueda reincorporarse. Perfecto. Pues gracias, Dinora. Hasta el momento, hasta aquí, esas son las preguntas que tenemos para atenderlas en vivo. Así que le cedo el micrófono a mi compañero Brian Guardado. Quería mencionar, antes de seguir, que aquellos empleados que, aunque ya lo mencioné un poquito, tocó un poquito en el último slide, pero aquellos empleados que se nieguen a trabajar porque tienen miedo, usted debe, ¿verdad?, de enviarle por lo menos un aviso de que se debe de reincorporar. Vamos a poner 3 avisos de que, mira, tengo este horario, te espero tal día. Si la persona no llega, envíele un segundo aviso, tal vez un tercero. Y en el caso de que entonces no se presente porque no quiere perder el beneficio del desempleo, usted le va a dar entonces una carta de renuncia. Una persona que se niega a trabajar y usted le está proveyendo un lugar seguro, salubre, no tiene por qué no ir a trabajar. Si él considera, ¿verdad?, que eso que usted está diciendo no es cierto, él va a hacer la comunicación ¿verdad?, a OSHA, al Departamento del Trabajo, y de ahí entonces OSHA va a ir a evaluar si en efecto eso que está diciendo ese empleado es correcto o es falso. Pero sí, si usted entiende, ¿verdad?, ya está, que cumple con todos los protocolos, usted va a abrir o ya está abierto, y le envía esos avisos a ese empleado que está por desempleo, dejándole saber que ya abrió o que va a abrir, que se espera a tal fecha, a tal horario. Si la persona le dice que no va a volver porque tiene miedo a contagiarse, usted vuelve, le envía ese aviso, y ya una vez esa persona se siga negando, usted entonces tiene todo el derecho para poder despedirlo justificadamente. Muchísimas gracias. Perfecto, gracias, Dinora. Gracias a los que estuvieron aquí presentes. Antes de que se vayan, quería dejarles saber que cuando se termine esta presentación, les va a aparecer en una pantalla en su computadora
un formulario donde pueden evaluar, ¿verdad?, el evento. Por favor, tenemos todo la retroalimentación que ustedes deseen para seguir mejorando nuestro evento. Esto nos va a ayudar un montón. Espero que les haya gustado todo lo que hablamos aquí, que se le haya hecho, ¿verdad?, de mucho valor. Y gracias a Dinora por tomarle de su tiempo estar aquí con nosotros, presentando información súper valiosa, especialmente con muchos cambios que están pasando en estos momentos por lo de la pandemia. Si tienen alguna información, Dinora, no, si tienen alguna pregunta, no sé si quieres proveer quizás un correo electrónico donde te puedan contactar para quizás más información. Sí, me pueden conseguir en las páginas, ¿verdad?, en las redes sociales como Diffran HR Consulting. Lo pueden ver aquí con el laser pointer. Este es el nombre, Diffran HR Consulting. Mi correo electrónico es dmartinez@diffranhr.com. dmartinez@diffranhr.com. ¿Verdad? Les invito a que nos sigan. Cualquier duda, pregunta en cuestión de nuestros servicios, se proveen servicios de coaching, se proveen servicios de consultoría de recursos humanos, adiestramientos. También en la parte del reclutamiento contamos con las certificaciones, ¿verdad?, para poder administrar las pruebas de inventario de personalidad, que no solamente se utilizan para la parte de reclutamiento, sino también para los procesos de coaching, y poder entonces, como quien dice, en la parte de ese salario emocional, que ahora vemos que todo el mundo habla del salario emocional, pues podemos apoyar a esos empleados que han dado la milla extra, ayudándolos a desarrollarse un poquito más. Y también hago manuales de empleados, que eso es algo que muchos pequeños comerciantes no, ¿verdad?, no lo tienen en consideración, pero en momentos como este y en momentos donde vamos a tribunales o tenemos procesos ¿verdad?, con nuestros empleados, nos ayudan mucho porque, ¿verdad?, tenemos ahí eso como un tipo de contrato donde se establecen los deberes de esos empleados y también entonces sirve como guía para el patrón. Así que cualquier duda, pregunta, consultoría o contrataciones de servicio nos pueden contactar.